Hola, buenas noches, el Señor les bendiga. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos de Casa del Rey, todos nuestros hermanos que nos oyen y nos escuchan a través de este medio. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de poder llegar hasta su hogar a través de este medio y poder a cada uno de ustedes transmitirles parte de lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. En esta tarde quiero traer para ustedes un pequeño bosquejo que está en Marcos 7 del 24 al 30 y vamos a leer de la palabra de Dios acerca de una mujer que clamó para recibir la bendición de Dios. La palabra de Dios allá en el libro de Mateo, en su capítulo 11-12, dice de la siguiente manera, ese es nuestro versículo clave. Dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El verso en sí completo dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Pero vamos a considerar la palabra de Dios aquí en Marcos 7, 24 al 30, sobre la fe de la mujer sirofenicia. Quiero decirle que también en Mateo 15, 21 al 28, habla precisamente de lo mismo, pero quiero considerar de Marcos. Dice la palabra de Dios en el verso 24, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro, refiriéndose al Señor Jesucristo, y de Sidón. Dice, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies, y la mujer era griega sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Gloria a Dios. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en esta hora reconozco mi pequeñez y mi dependencia delante de ti. Señor, vengo ante tu presencia, Señor y Dios mío, reconociendo que no soy nada ni nadie. Yo no podría hacer esto si no es tu Espíritu Santo que viene. Padre, úsame, que mis labios hablen lo que tú quieres, Señor. Que no sea, Señor, algo que salga solo de mí. Padre, ayúdame y dame esa sabiduría, Señor, que yo necesito para expresar tu palabra. Asimismo, llena de sabiduría a todos aquellos que detrás de esta pantalla estarán viendo, Señor, el mensaje de tu palabra. Padre Celestial, que esta palabra llegue a todos los corazones y haga lo que tiene que hacer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Mire, yo le he puesto como título, solo los valientes arrebatan. Y como un contexto, pelea por tu bendición. Realmente, solo los valientes lo arrebatan y pelea por tu bendición. Por eso el texto clave, o el versículo clave, que dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Quiero hacer un desglose de estos versículos y quiero ir tocando punto por punto para que nosotros consideremos por qué es tan importante este milagro. Mire, en el verso 24 dice, se levantó de allí y se marchó, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Quiero tocar ese tema, ese punto, se marchó. La partida de Capernaum fue una partida de Galilea, la segunda de las 4 de esta región. Recordemos que la primera, él había ido a la región de Besaida.
en el territorio de Herodes Felipe. Pero ahora hacia donde iba, esta era una tierra distintivamente pagana. No era meramente en los confines de Fenicia, sino en las regiones de Tiro y Sidón. Eso lo podemos nosotros ver en Mateo 15, 21, es un contexto. Anote el versículo para que usted lo cheque. La gente dice, estaba muy alterada ya. E incluso los fariseos estaban demasiado enfurecidos y Herodes Antipas también andaba muy supicaz, ¿no? Quería tomar a Jesús. Entonces, él mejor partió de ese lugar, se fue. Y también nos dice la palabra de Dios, dice que, continúa diciendo, en la segunda parte dice, y a las cercanías de Tiro, dice, entró en una casa, dice, y deseaba que nadie lo supiese. El Señor Jesucristo dijo, bueno, aquí nadie me conoce, voy a entrar y aquí voy a morar. Pero no pudo quedar oculto, sino que enseguida menciona una mujer que había oído hablar de él. Ahora, quiero tocar también que había oído ella hablar de él. Estamos hablando de que esta región era meramente pagana. Eran gentiles, eran paganos, no conocían de Dios. O sea, era algo que realmente, tenían totalmente desconocimiento de Dios. Ellos servían a dioses ajenos. Pero, sin embargo, ella había oído hablar. Por ejemplo, la fama de Jesús había llegado a ese territorio pagano, y yo quiero pensar que cuando se predicó el Sermón del Monte, nosotros apenas oímos varios bosquejos del Sermón del Monte a través de nuestra hermana Vani, y cuando él predicó en ese Sermón del Monte, ahí dice que había gente procedente de la región costera de Tiro y de Sidón. Eso lo podemos ver en Lucas 6, 17. Y entonces, de esa gente que llegó, yo pienso que esta mujer se enteró de Jesucristo. Se enteró de nuestro Señor Jesús y por eso vino al encuentro de él. Ella había oído hablar de él. Sabía que el problema por el cual estaba pasando su hija, Jesús podía resolverlo. Ella creyó en algo que no había vivido, que no había visto, que no tenía conocimiento, pero cuando oyó hablar de Jesús, vino a él. Y sigue diciendo en el verso 25, y cuya hija, dice, estaba poseída de un espíritu inmundo. También aquí quiero tocar, esto es muy importante. El espíritu inmundo era una creencia ordinaria de las diferentes enfermedades que eran causadas por espíritus, o sea, es decir, influjos diabólicos. La gente creía que la gente que estaba enferma tenía esos espíritus y atormentaban a estas personas. Estos espíritus inmundos, por ejemplo, recordemos que también menciona la palabra de Dios de un hombre que vivía en los panteones y que tenía un espíritu inmundo, y dice que cuando Jesús llegó le dijo que pues era legión, eran muchos demonios, y fueron a un atado de cerdos y así salieron de ese hombre. Bueno, realmente la mención de esta actividad demoníaca en el Nuevo Testamento se concentra en los evangelios, y nos damos cuenta que el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo provocaba esta oposición satánica frente a las evidencias de los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. Como Él hacía grandes milagros y señales, Satanás no estaba contento. Nos damos cuenta que cuando fue enviado al desierto, Satanás quiso comprarle, dijo, si tú me adoras y todo eso, fue tentado. Sin embargo, el Señor Jesucristo, también con la palabra, echó fuera a Satanás. Y nos damos cuenta que desde entonces Satanás pues no quería estar tranquilo, así que afectaba a mucha gente, y la hija de esta persona estaba con ese tipo de enfermedad. Continúa diciendo el versículo 25,
en la tercera parte dice, vino, dice, y se postró a sus pies. Fíjese nada más, no le conocía, nunca había creído en él. Sin embargo, ella se humilló. Dice, vino y se postró a sus pies. Dice, y la mujer era griega de raza sirofenicia. Mire, aquí quiero también hablar. Quedamos que esta persona no conocía de Dios porque servía a otros dioses. Ella era griega. Los griegos no aceptaban al Señor Jesucristo. Ella era griega en cuanto a su lengua, porque hacemos un poquito de historia y recordemos que desde Pompeyo en el año 64 antes de Jesucristo, Fenicia quedó convertida en una provincia romana e incorporada a Siria. Por eso ella era sirofenicia, porque pertenecía a esa provincia romana de Siria. No era como los fenicios de Libia, los libiofenicios, era totalmente diferente. Entonces aquí es para que consideremos también, ella era griega, por eso se decía que era sirofenicia, pero ella era griega en cuanto a su lengua. Y de donde venía ella, pues nosotros estamos viendo, no aceptaban, era una región pagana, totalmente pagana, de gente gentil. Continúa diciendo en el verso 26, dice, y le rogaba que arrojase de su hija al demonio, pero él decía, deja primero que se sacien los hijos. Y aquí es algo muy importante, dice, deja primero. Los judíos tenían el primer derecho. Recordemos que la orden de Jesús en la tercera gira de Galilea, que le dice a sus discípulos, evita a los gentiles y a los samaritanos. Eso nos podemos encontrarlo en Mateo 10:5. Y le dice que eviten a los gentiles y a los samaritanos, que solamente a los judíos. Pablo fue el apóstol de los gentiles, pero dio a los judíos la primera oportunidad. Si nosotros vemos también allá en Romanos 2:9, dice, primero al judío, dice al judío primeramente y después al griego. Entonces nos damos cuenta que aquí nuestro Señor Jesucristo le dice, deja primero, o sea, deja primero que los hijos, porque por reglamentación era primero el judío, pero también sugeriría en este momento, cuando dijo el Señor, deja que primero ellos coman, sugeriría que tenía alguna bendición en reserva para los gentiles, y esto era alentador para un gentil. O sea, en el momento que dijo, deja primero a los hijos, o sea, significa que también para el gentil iba a haber algo. O sea, primero que coman los hijos, lo que sobre habrá ser para los gentiles. O sea, sí había algo para ellos. Y esto era alentador para un gentil. Y para ella fue muy alentador. Entonces, aquí vemos que los judíos comenzaban ya a quedar hartos del Evangelio de Cristo. Algunos ya habían deseado que se alejara de su región. O sea, como quien dice, los hijos comenzaban a jugar con el alimento y lo que estaba sobrando, pues sería una fiesta para los gentiles. Entonces nos damos cuenta que la mujer sirofenicia, aquí ella, cuando le dice, deja primero a los hijos, sabía que había también para ello algo. Y continúa diciendo el verso 27, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, ella viendo esto, ella dice, ella le responde y le dice, de cierto, Señor, pero también los perrillos, y aquí entonces hacemos otra pausa, los perrillos, probablemente los niños pequeños echaban a propósito unas cuantas migas a sus perrillos, a sus mascotas domésticas, los cuales ellos tenían, pues ellos les daban de comer debajo de la mesa, y eso es común. En un niño cuando está comiendo, tira migas debajo de la mesa, y bueno, cuando hay animalitos, como un perrito, como un gato, pues ellos se lo están comiendo, ¿no? Ahora ya vemos que hay tantos perritos que viven o conviven con todas las personas dentro de la casa. Entonces,
No era raro que los judíos tuvieran también ese tipo de costumbres, ¿no? Pero ella, en lugar de enojarse, fíjese nada más, quiero que vea la combinación de su fe y de su ingenio de esta mujer. En lugar de enojarse por las palabras de Cristo acerca de dar el pan a los hijos, primero a los hijos antes que a los perros o a los gentiles, este acto hizo que ella suplicara por su hija. Y entonces nosotros vamos a ver, ya los judíos primeramente tenían bendición, pero ella se dio cuenta que podía tener también un milagro, podía alcanzar un milagro. Jesús podía hacer misericordia con ella. En el verso 28 dice, debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. O sea, ella aclara ahí, nosotros estamos viendo que cuando le dice, de cierto Señor te digo que, pero también los perrillos comen debajo de la mesa las migas de los hijos. Y entonces se le dijo, por lo que has dicho, y mire, aquí está la palabra clave. Ella se humilló, no le importó. Ella dijo, de lo poquito, de las migajas, Señor, yo quiero también. No importa, de esas migajas yo quiero participar. Primeramente nos damos cuenta que esta mujer se humilla ante Jesús. Dice que a sus pies, dice, y ella se tiró a sus pies y le rogaba a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando el Señor Jesucristo le dice, pues no es bueno que comas el pan de los hijos, porque no podemos echar el pan de los hijos a los perrillos. Ella sigue en esa postura de humildad, sigue en esa postura de humildad. Y entonces le dice, debajo de la mesa come las migas de los hijos. Y entonces Jesucristo le dice, por lo que tú has dicho. Mire, ella tenía una fe grande, una fe como lo muestra ahí en Mateo 15, 28, que dice la palabra de Dios. Si nosotros lo vemos allá en Mateo, dice la palabra de Dios, entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria a Dios. Mire, es bien importante cuando nosotros vemos esto, porque nos damos cuenta que si nosotros peleamos por ese milagro, pero humillados ante nuestro Señor Jesucristo, alcanzaremos misericordia. Fíjese nada más, es tener esta mujer la fe tan grande que ella tenía. Se humilló ante alguien que no conocía. Pidió misericordia. Pidió un milagro. Digo, Señor, yo necesito de esto también. Yo también quiero este milagro. Y Jesús, viendo que esta mujer se humillaba, dijo, vamos a ver hasta dónde realmente su fe la mantiene, ¿no? Porque podía en ese momento humillarse, pero después ya recibido las cosas, ella podría cambiar, ¿no? Como sucede comúnmente. Cuando tenemos necesidad, venimos ante el Señor, pero cuando ya el Señor nos muestra que realmente venimos a hacer nada ante su presencia, entonces nosotros cambiamos y perdemos nuestra fe. Esta mujer no perdió su fe, en ningún momento perdió la fe. Al contrario, su fe se incrementó. Ella fue rápida y brillante en su respuesta, lo que le complació a Jesús. Jesús quedó complacido con esa respuesta. Por eso le dice, por lo que tú has dicho. Imagínense, Jesús fue a descansar, pero él ya no pudo descansar porque esa mujer le quitó el tiempo, lo distrajo de su descanso, pero valía la pena para poder dar respuesta a una petición como esta. Valía la pena. Realmente, nuestro Señor Jesucristo no le importó
haber perdido el descanso. No le importó decir, bueno, ya no pude descansar. No, porque la fe de esta mujer hizo que él tuviera misericordia con ella. Entonces, amados hermanos, nosotros vamos viendo en todo esto la grande fe de esta mujer, al grado que el Señor Jesús concluye diciéndole, vete, el demonio ha salido de tu hija. Ella se marchó, dice, a su casa y encontró a la niña echada en la cama y que el demonio ya había salido. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos problemas, necesidades, situaciones difíciles. Por ejemplo, ahorita estamos viviendo esta situación tan complicada de la pandemia, estamos viviendo esta situación tan difícil, y no solamente la pandemia, sino ahora la situación económica que está afectándonos, porque pues para nosotros que no trabajamos es difícil vivir al día, y si no puedes salir y no puedes vender y no puedes hacer nada, pues es muy difícil que puedas sobresalir o que puedas salir adelante. Pero cuando uno cree, cuando uno tiene fe, entonces Dios hace grandes cosas. Entonces Dios va transformando. Entonces Dios nos va bendiciendo. Pero debemos de considerar nosotros esto que es tan importante, amado hermano. Mire, si usted, por ejemplo, tiene esa fe y no importa la situación, usted viene y se humilla ante Dios, pide perdón, se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de donde haya caído, de todo lo malo que haya hecho, y usted viene a Dios y le pide perdón, nuestro Señor Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad, dice la palabra de Dios ahí en Juan, y Él nos va a bendecir. Él nos va a dar grandes cosas, cosas que nosotros necesitamos. Mire, dice la palabra de Dios que Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Si nosotros necesitamos un pan, si nosotros necesitamos comer, si nosotros necesitamos dinero para el pasaje, para ir al doctor, para cualquier situación, Dios va a poner los medios. Dios nos va a ayudar. Dios va a estar siempre con nosotros. Él va a darnos conforme a su gracia y conforme a su misericordia. Pero es muy importante que nosotros cada día nos humillemos ante su presencia. Mire, una ocasión alguien me contó, pues un chiste, a lo mejor, o no lo sé cómo considerarlo, pero me dijo, fíjate que había una mujer que era impaciente. Y era impaciente y venía y le pedía a Dios, rápido, rápido, Señor, dame esto, y no le contestaba. Entonces un día vino y le dice al pastor, es que pastor, Dios no me contesta. Y entonces el pastor le dice, bueno, es que cuando vengas a orar a Dios y le pidas, dile al Señor pacientemente, y que el Señor te va a bendecir con esa paciencia que tú tienes, esperando en Él lo que tú necesites, pero espera en el Señor. Y entonces agarré y le dice, pídele al Señor un poco de paciencia para que tú puedas salir adelante con todo. Y esa mujer viene y dobla sus rodillas y le dice, Señor, te pido que me des paciencia, pero dámela ya porque la necesito. De todos modos seré impaciente. Nosotros tenemos que dejar de ser así. Mire, tal vez merecemos la misericordia de Dios, pero si Dios nos pagara conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras concupiscencias, no tendríamos nada. No tendríamos derecho a nada. Dios siempre cuida de nosotros. Dios va a guardarnos, Dios va a proteger y Él va a darnos. Pero nosotros tenemos que humillarnos ante su presencia. Y cuando más tienes una necesidad grande y ves que estás cayendo todavía más hondo, el Señor va a dejar que llegues hasta lo más profundo,
hasta ver a dónde tú puedes resistir. Dice que Él no nos daría más de lo que no podemos resistir, pero Él tiene que probar nuestra fe. Es como un examen. Cuando el maestro aplica un examen, no sé cuántos de nosotros hemos estudiado desde la primaria, la secundaria, no sé hoy cómo lo hagan, pero en el tiempo cuando uno estudiaba, llegábamos a clase y se decía, saquen su lápiz, saquen su goma, todos sus libros debajo de la mesa. Y todos metíamos debajo del buró, de la mesita, tenía ahí un compartimento donde se metía la mochila y los libros, todo se metía ahí. Y entonces comenzaba a repartir sus hojitas. Y decía, tienen prohibido hablar, tienen prohibido voltear. Si alguien quiere ir al baño, solo levante la mano y yo me acercaré a él. Si tiene alguna duda, levante su mano. Y todo era en silencio. Y mientras estaba el examen y tú estabas respondiendo las respuestas, de lo cual ya se te había enseñado y tenías que responder, el profesor siempre estaba en silencio. Siempre estaba en silencio. Y tú bajo esa presión, ay, esta respuesta yo la tengo, yo la vi, yo me acuerdo. Pero en ese momento se escapa de la mente la respuesta. Muy a pesar de que la tenga, se escapa. Solía pasar. Y más aún cuando uno no estudiaba. Yo era de esas personas que no estudiaban por el trabajo, por la escuela, por muchas cosas. Mi tiempo me absorbía y no estudiaba. Afortunadamente tenía una buena retentiva y adelante con mis exámenes. Y también no entregaba tareas. Entonces, aunque yo tuviera una buena calificación, la tarea bajaba mi promedio. Pero yo recuerdo cuando esos exámenes, el maestro hablando y todo en silencio. Así sucede en nosotros. Lo que Dios nos ha enseñado, lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, lo que debemos aplicar a nuestra vida, cuando viene el momento de la prueba, Dios está en silencio. Pero ¿sabe qué? Dios está trabajando, Dios está obrando. Y conforme a que usted pase su examen, Él le va a dar a usted su calificación, Él le va a dar a usted su bendición, Él le va a proveer lo que usted necesita. Y créame, no es como los maestros. Aunque usted haya cosas que no las recuerde y haya cosas que haya hecho mal, Dios le va a dar al 100%. Porque Dios es misericordioso, Dios es benevolente y Dios va a bendecirle cada día. Entonces, amado hermano, es lo que nosotros tenemos que hacer cada día. Pelear. Sabemos bien de antemano que para alcanzar la misericordia de Dios tenemos que clamar. Nosotros somos como esos perrillos. Aunque hemos venido delante de Dios, hemos reconocido a Dios como nuestro Salvador y nosotros buscamos de Dios cada día, buscamos ser hijos de Dios y recibir la misericordia como hijos de Dios. A veces hacemos cosas mal, a veces nos alejamos de Dios, a veces nos olvidamos de la misericordia de Dios. Mire, en estos tiempos en los cuales nosotros debíamos de estar cada día escuchando la palabra de Dios, escuchándola a través del Facebook, a través de mensajes de voz o a través de mensajes por el canal de YouTube o muchos mensajes. La palabra de Dios siempre había sido expresada y a pesar de que nosotros debíamos de estar, nos olvidábamos. ¿Y sabe qué? Estábamos sí viendo la televisión, pero viendo películas. Y sí estábamos viendo YouTube, pero viendo videos que nada nos edificaban. O tal vez estábamos en el Facebook, pero no viendo una predicación, sino chateando con los amigos y haciendo otras cosas. Y nos estábamos alejando. Y cada día nos hemos alejado de Dios, pero Dios es misericordioso. Y en esta hora, usted tiene un problema, usted tiene una necesidad, usted tiene algo por qué luchar, Dios va a bendecirle, Dios va a darle. Pero ¿sabe qué? Tiene que humillarse.
Y no solamente eso, sábese que si llega usted a ir aún en lo más profundo del abismo, decía el rey David, porque en ti he esperado, y aún en el pozo de la desesperación, dice, tú me sacaste de ese lodo cenagoso. Dios nos va a rescatar, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a dar, Dios va a estar con nosotros. Amado hermano, yo le invito a que usted pelee. Por eso dice la palabra de Dios, solo los valientes arrebatan, solamente los valientes, nadie más. Si usted es valiente, entonces usted va a arrebatar. Dice la palabra de Dios, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente primeramente para reconocer que hemos estado alejados de Dios. Si usted es de las personas que todos los días ora y todos los días ayuna, todos los días está, yo le felicito. Pero aún con todo esto, dice la palabra de Dios que hemos pecado, no hay justo, ni aún uno. Vengamos ante la presencia de Dios y arrepintámonos. Pidamos perdón, no solamente por lo que nosotros hacemos, sino también por los pecados que puede cometer nuestra esposa, nuestros hijos. Debemos venir ante Dios y humillarlos y pedir perdón por los pecados que comete nuestra familia y por todo lo que está sucediendo en el mundo. Hoy vemos en la actualidad cómo está creciendo cada día más esta situación difícil que nosotros estamos viviendo. Es apenas una